Bien, bueno, hoy vamos a empezar o vamos a continuar con el trabajo práctico de conducción. Vamos a ver la segunda parte que corresponde al estado transitorio. ¿Sí? Para resolver los problemas de estado transitorio, nosotros vamos a tener en cuenta una de las variables, un número adimensional, que es el número de Biot. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que estamos en estado estacionario o en estado transitorio? ¿Cómo nos damos cuenta de eso, chicos? ¿Que estamos en estacionario o en transitorio? ¿Cuál es la variable que... La temperatura cambia en función del tiempo. La temperatura cambia en función del tiempo. ¿Sí? Siempre en el problema, siempre en cualquier ejercicio de transitorio van a encontrar alguna frase, algunos datos que les permita deducir a ustedes de que la temperatura no es constante en función del tiempo, sino que va cambiando. ¿Sí? Seguramente les pide, calcule la temperatura que adquiere el centro de un cuerpo al cabo de 10 minutos, por ejemplo. Entonces ustedes ya saben que están trabajando con estado transitorio. ¿Sí? Cuando el problema no les dice nada, siempre vamos a suponer que estamos trabajando en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, vamos al estado transitorio. Para resolver los problemas siempre vamos a tener en cuenta, o vamos a analizar siempre primero un número adimensional que es el número de Biot. ¿Sí? El número de Biot, la ecuación o la fórmula del número de Biot es igual al valor de H, que es el coeficiente pelicular por transferencia de calor por convección. ¿Sí? Un coeficiente pelicular que ya lo van a aprender a calcular ustedes en las próximas clases. El RM, ¿sí? Que tiene una definición. ¿Cómo se define el RM? Como la distancia donde tengo la máxima diferencia de temperatura. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Sí? RM, este RM es un valor importante, ¿sí? Que si ese RM no está bien calculado o no lo tienen claro, seguramente todo lo que hagan después también va a estar mal. ¿Sí? Por eso es importante que identifiquen primero en el problema cuál es la figura geométrica y con ello se identifica el valor del RM. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo se define qué es el RM. Dividido en la conductividad. ¿La conductividad de quién? Del sólido. Por eso acá les aclaro. ¿Sí? Primero había puesto K, pero después me acordé que hay otros números adimensionales que también usan K, ¿sí? Pero es el K del fluido. En este caso es el K del sólido. ¿Sí? Ese número de Biot, ¿sí? ¿Cuál es la definición física de ese número de Biot? Así como habíamos analizado, ¿se acuerdan? El número de Reynolds, ¿sí? Que era el cociente entre las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. ¿Sí? ¿Cuál es el significado físico del número de Biot? ¿Qué es el número de Biot? Estamos hablando de calor, tiene algo que ver con calor, seguramente. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿O Era cómo la lo pueden relación deducir de esto? entre convección y conducción. ¿El qué? La relación entre ¿Sí? convección y conducción. ¿Qué cosa de la conducción y convección? La La resistencia. resistencia, exactamente. ¿Cómo se dan cuenta ustedes con esta ecuación? ¿Cuál es esa relación? Fíjense que ustedes tienen H y K. ¿Qué pasa si el valor de H lo pasan al denominador? ¿Sí? A ustedes le va a quedar RM sobre el K del sólido multiplicado por 1 sobre H. ¿Sí? 1 sobre H era la resistencia a la convección. Y el espesor sobre K, ¿se acuerdan que era la resistencia a la conducción? ¿Sí? Entonces, de acá ustedes pueden deducir que el número de Biot es el cociente entre la resistencia a la conducción sobre la resistencia a la convección. ¿Sí? Esa es una manera fácil de que ustedes lo puedan deducir. Antes de
estudiárselo de memoria, escriben la ecuación y hacen este pequeño despeje, entonces ahí se aseguran, porque por ahí se pueden llegar a confundir entre resistencia a la convección sobre conducción o resistencia a la conducción sobre convección. ¿Sí? Con esto ya lo pueden sacar. ¿Bien? Ahora, cuando el número de Biot, se nos pueden presentar dos casos. Que el número de Biot sea mayor o igual a 0,1 o menor a 0,1. Cuando es menor a 0,1, uso la ecuación esta, la que tengo escrita acá. Cuando es mayor o igual a 0,1, uso gráfico, ¿sí? Donde tengo los 4 parámetros a analizar. ¿Sí? Y el parámetro X, N y M. Todos esos parámetros se ven relacionados en una gráfica. ¿Sí? Que esa gráfica tiene el parámetro Y en función de X y una familia de curvas que son M, ¿sí? Que es la inversa del número de Biot, para distintos valores de N. ¿Sí? Cada uno de estos significados está en la tabla, chicos, ¿sí? Después lo ven bien y con el video anterior terminan de complementar esto. Comencemos a resolver. Veamos el primer ejercicio. Perdón, el punto número 1 ya lo tienen en el video anterior que grabó el ingeniero. ¿Sí? Empecemos nosotros por el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: un alambre de cobre de 1/4 de diámetro se expone a una corriente de aire a 38 grados centígrados. ¿Sí? Tenemos un alambre que tiene un diámetro de 1/4 de pulgada. Y hay una corriente de aire que tiene una temperatura de 38 grados centígrados. Después de 30 segundos, después de un tiempo de 30 segundos, la temperatura del alambre aumenta de 20 a 34 grados centígrados. Entonces, inicialmente la temperatura del alambre, T0, vale 20 grados centígrados. Aumenta hasta una temperatura T igual a 34 grados centígrados. Estimar el valor del coeficiente pelicular de transmisión calórica del aire, ¿sí? El coeficiente H. ¿Cuánto vale el coeficiente H? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se trata de un problema de mecanismo de transferencia de calor por conducción, ¿sí? Porque estamos trabajando con un sólido. ¿Sí? ¿Es estacionario o es transitorio? A ver, vamos participando, chicos. Vamos sacando el problema juntos. Transitorio. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho al comienzo? La temperatura varía en el tiempo. Porque la temperatura cambia con el tiempo. A mí me está preguntando cuál es el valor de H. Me dice, perdón, que la temperatura cambia de 20 a 34 grados centígrados en un tiempo de 30 segundos. Es decir, que la temperatura va cambiando, ¿sí? No es uniforme. No es constante en el tiempo, perdón. Entonces trabajamos con conducción en estado transitorio. ¿Qué hacemos para resolver el problema? ¿Qué dijimos en este resumen? Tenemos que encontrar el número de Biot, ¿sí? Para poder saber con cuál de estas dos partes trabajamos. Analizamos el número de Biot. El número de Biot vale H por Rm sobre K del sólido. ¿Sí? ¿Puedo determinar ese número de Biot, el número exacto del número de Biot? ¿Qué les parece? No tengo H. No tengo H, justamente lo que me está pidiendo. ¿Sí? Tengo el K del sólido, lo puedo sacar porque tengo la tabla. ¿Sí? El Rm también lo puedo sacar, pero el H no lo tengo. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver esto? Para saber si trabajo con gráfico o trabajo con la ecuación. Sin conocer todos los datos
de la ecuación del número de Biot. ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué consideración harían ustedes? Profe, Sí, ¿no era en el video habíamos visto que en el cobre el calor se distribuía uniformemente? Entonces sí, podíamos considerar que era menor a 0,1 va el número de Biot y podíamos usar la ecuación. Y que cuando pero, el calor no era uniforme, ahí usábamos la gráfica, porque quedaba una ecuación diferencial de segundo orden que no podíamos resolver. perfecto, perfecto. Perfecto lo que acaba de decir Belén, ¿sí? Ella dice que como el cobre es muy conductor, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, a ver, si el cobre es muy conductor, ¿qué va a pasar con el número de Biot? ¿Qué va a pasar con la resistencia, con este cociente que nosotros analizamos recién? Si es muy conductor, ¿qué va a pasar con la resistencia? A la conducción. ¿Es muy grande o muy chica? Muy chica. Es muy chica. Si la resistencia es muy chica, ¿sí? Quiere decir que el numerador es muy chico, ¿sí? En comparación con la resistencia a la convección. Si el numerador es muy chico, quiere decir que voy a estar en un número, o voy a obtener un número de Biot menor a 0,1, ¿sí? Porque la relación entre las dos resistencias es muy chica. Entonces voy a usar esa ecuación. Voy a usar, perdón, esta parte. Y esta parte me dice que si el número de Biot es menor a 0,1, uso la ecuación. ¿Qué ecuación es esta? T infinito menos T dividido T infinito menos T0 es igual a E menos, E a la menos número de Biot por el número de Fourier. Y esto, trabajándolo matemáticamente, que ustedes lo vieron en la teoría, llego a que es igual a E a la menos H sobre rho Cp por Rm por el tiempo. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación, tengo que trabajar con esta ecuación para poder determinar el valor de H que me está pidiendo el problema. Acá. ¿Sí? Entonces, ¿puedo resolver esta ecuación? ¿Tengo todos los datos? Nos fijemos. T infinito es la temperatura del medio, temperatura del fluido, que es la temperatura del aire. T0 es la temperatura inicial, en este caso del alambre de cobre, que vale 20 grados centígrados. La temperatura a la que llega a un tiempo T vale 34 grados centígrados. ¿Sí? Todo este término lo tengo resuelto. Veamos la segunda parte, el segundo término, el otro miembro. E a la menos. H es lo que yo quiero determinar y que no lo conozco. ¿Sí? Rho Cp por Rm. Tengo esos datos, la densidad. Si bien es cierto, el problema no me lo está dando, ¿sí? Pero lo podemos sacar de tabla. ¿Sí? Lo mismo sucede con el Cp. ¿Sí? Y el tiempo también lo tenemos, que son los 30 segundos. Ahora, el Rm, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá el Rm para el alambre de cobre? Fíjense que yo tengo el alambre, ¿sí? Lo estoy calentando, está rodeado, perdón, por aire a 38 grados centígrados. ¿Sí? El Rm se lo definía como la máxima distancia donde tengo la máxima diferencia de temperatura. ¿Sí? Acá voy a hacer un paréntesis para que lo podamos sacar. ¿Sí? Cuando nosotros teníamos una esfera, el Rm, ¿cómo se lo define? ¿O cuál es ese valor del Rm? Yo tengo una esfera rodeada por un fluido que tiene una temperatura grande. ¿Cuál era el Rm? El radio. El radio, ¿sí? Desde el centro hasta la superficie,
se lo llama RM. ¿Sí? Una pregunta, ¿el RM yo lo puedo medir desde la superficie hasta el centro? ¿Es lo mismo esto que tengo acá que esto? ¿Qué les parece? Por lo que vieron en la teoría. No entendí bien la pregunta, profe. El RM, ¿sí?, se lo mide desde el centro, en este caso desde el centro hasta la superficie, ¿sí?, o desde la superficie hacia el centro. Es lo mismo es lo mismo conceptualmente el RM medido desde el centro hasta la superficie que desde la superficie hacia el centro. En cuanto a número es el mismo, eso no tenemos duda, ¿sí? Pero el RM, ¿desde dónde hacia dónde se mide? De acuerdo al flujo de calor. ¿Cómo? ¿De acuerdo? De acuerdo al flujo, de acuerdo al sentido del flujo de calor. De acuerdo al sentido del flujo del calor. A ver, veamos otro ejemplo para que lo podamos terminar de entender. Perdón, Pablo. Buenos días, chicos. Intervengo ahí a lo que ha dicho Roberto. O sea que según ese concepto podría ser desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera si la esfera esa se estuviera enfriando. Roberto, ¿entendimos bien lo que vos estás diciendo? Sí, señor. Bien. Chicos, El ingeniero no. hay una cuestión. Sí, diga. ¿Qué está diciendo alguien? No he escuchado. No, que hasta donde recuerdo estábamos hablando, por ejemplo, de una carne asada y lo que nos interesaba era que en el centro esté a la misma temperatura. O sea, nosotros queríamos calentar desde el centro hacia afuera. Pero vos generalmente un asado no lo calentás, no pones las brasas dentro de la carne, se calienta de afuera hacia adentro. Claro, se calienta de afuera hacia adentro, pero lo que nos interesa es que adentro esté caliente. Sí, en el centro. Eso que le está dibujando ahí Pablo es una placa y es para que razonemos el tema. Ustedes van a tener que tener en cuenta, chicos, la pregunta de Pablo ha sido capciosa, en realidad, que dice es lo mismo medir de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. En realidad es cómo se está midiendo, cómo deben medir las dimensiones y todo va apuntando, me imagino, Pablo, al n, ¿no es cierto?, para hacer las distancias relativas, Sí, al x sobre x1. sí. Chicos, en las gráficas que ustedes tienen para obtener cómo calcular ese n, que es el x sobre el x1, todas las gráficas y a lo que está apuntando Pablo es exactamente lo mismo medir el RM, la superficie hacia adentro, que de adentro hacia la superficie. Que como valor, tal cual está definido, es la distancia entre los puntos de máxima diferencia de temperatura que yo podría tener en ese cuerpo. Efectivamente, si es la distancia, es lo mismo medirla de la superficie hacia adentro, de adentro hacia la superficie. Lo que está apuntando Pablo acá es a otra cosa, y era un poquito cómo está definido el sistema de referencia para hacer las mediciones de aquí en más en todos los problemas. Está definido ahí en la esfera, desde el centro hacia afuera, ya le voy a explicar bien Pablo, está definido en esa placa, y esa placa se calienta de los dos lados, desde el centro hacia afuera. Si se calienta de un solo lado, desde el lado donde no accede el calor, hacia afuera. Siempre, no importa que el calor fluya, como ha dicho Roberto hace un rato, desde el sólido hacia afuera se esté enfriando, o si se esté calentando desde afuera hacia el sólido. Las referencias se van a tomar de acuerdo a cómo esté definido en cada gráfica, y acá en este caso, en un cilindro o en una esfera, siempre se miden desde el centro hacia afuera. Y ahora van a ver, en el caso de una placa, como les explica Pablo ahí. O sea, la pregunta de Pablo era realmente para que entren en esta duda, está muy bien planteada, pero es una pregunta capciosa. El RM vale lo mismo, desde donde lo mida.
que es la distancia entre la máxima diferencia de temperatura. Pero, ¿cómo se mide? A partir de allí, ¿cómo tomo yo mi referencia de mi sistema para tomar la referencia? Lo que Pablo le está haciendo hincapié ahora. Nada más, Pablo, discúlpamela. No, no era un problema. Como le decía el ingeniero, nosotros tenemos que tener una referencia, así como veníamos trabajando en la primera parte. ¿Se acuerda que siempre le insistimos con el sistema de referencia? Le insistimos con el sistema de referencia en estática, en energía, en momento, en continuidad. ¿Sí? Siempre le insistimos con el sistema de referencia. Y eso es importante para poder determinar algunos valores, algunas distancias. ¿Sí? Acá, en el mecanismo de transferencia por conducción en estado transitorio, también es muy importante el sistema de referencia. ¿Cuál va a ser el sistema de referencia que ustedes van a usar dependiendo? Por supuesto, ese sistema de referencia depende de la figura geométrica con la que estemos trabajando. ¿Sí? Ese sistema de referencia a mí me va a ayudar, ya vamos a ver cuando trabajemos con la gráfica, a poder determinar de forma correcta este valor de n. ¿Sí? Porque ese RM, si bien es cierto, como dijimos recién, medirlo desde el centro hasta la superficie, que de la superficie hacia el centro, en cuanto a valor numérico es el mismo. ¿Sí? Pero tenemos que tener un sistema de referencia. Ese sistema de referencia, ¿sí?, va a ser o va a coincidir con el eje del cuerpo, de la figura geométrica. En este caso, para la esfera, como decía recién el profesor, para la esfera, mi sistema de referencia va a ser esto. ¿Sí? X, Y. Bueno, se supone que es en 3 dimensiones, tengo X, Y y Z. ¿Sí? Para el caso de una placa, que yo tenga el flujo de calor viniendo de los dos lados, ¿sí?, ¿cuál va a ser el eje, digamos, de esta placa? ¿Cuál va a ser el eje, chicos? ¿Cómo determinaría yo un eje de esta placa cuando viene el calor de los dos lados? El flujo de calor. ¿Cuál sería la parte central? ¿Cuánto vale el RM? Sería, y a partir de ahí a ver si se dan cuenta. ¿Cuál es la máxima distancia donde tengo la máxima diferencia de temperatura? ¿Cuánto vale en este caso? El espesor sobre 2. El espesor sobre 2, o sea, la mitad, acá. Entonces, el RM yo lo voy a medir desde el centro hacia afuera. Eso es el RM. O desde este centro hacia el otro lado, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos, si el flujo de calor viene de un solo lado, de este lado, viene para allá? ¿Sí? Y tengo esta parte, la parte de la placa, acá, esta parte está aislada, ¿sí? No tengo nada. ¿Sí? Tengo un flujo de calor de este lado para allá. ¿Cuál va a ser la máxima distancia donde tengo la máxima diferencia de temperatura? ¿El espesor? El espesor, exactamente. ¿Sí? Y lo voy a medir desde la parte aislada, ¿sí?, hacia afuera. O sea, acá sería mi sistema de referencia. ¿Sí? Y el RM está definido de esa manera. La distancia medida desde el origen, ¿sí?, hacia afuera. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la tabla dice X1 igual a RM, que es el que está acá, que ya vamos a ver, dice distancia entre las máximas diferencias de temperatura midiéndose desde el origen. ¿Sí? Midiéndose desde el origen o midiéndose desde el eje. ¿Sí? Por eso es que yo les preguntaba recién si era lo mismo que al RM lo tome desde el centro hacia, perdón, que lo mida desde el centro hacia afuera que desde afuera hacia el centro. ¿Sí? En cuanto a valor numérico es el mismo, ¿sí?, pero conceptualmente no, porque está medido desde el origen. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? El RM en este caso se lo mide desde aquí hasta afuera.
No, y no esto. Esto no es el RM. ¿Sí? Siempre se mide desde el origen. ¿Sí? A eso quería llegar cuando les pregunté hace rato el tema de si era lo mismo del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro. ¿Sí? No sé si les quedó claro, chicos, o si los mareé más. Ah, no, sí, profe. ¿Sí? Si alguien no entendió, pregunte, chicos. ¿Sí? En la autoevaluación hay muchas preguntas de esto. ¿Sí? Por eso quería anticiparlo un poquito para que ya lo tengamos un poco más claro, ¿sí? Y lo podamos resolver. Bien. Profe, yo tengo una duda. Diga. ¿Por qué en la barra no cuenta la altura, digamos? Si yo lo tuviera, por ejemplo, de un extremo pegado a una pared y viene el calor, o sea, no cuenta como que viene de todos lados la corriente de calor. No, nosotros estamos analizando, acuérdate, cuando hicimos mecanismo en estado estacionario, viste que teníamos los tres, el sándwich de ladrillos, ¿sí? Lo tomamos en forma unidireccional nosotros. ¿Sí? Lo estamos analizando en los otros ejes. Siempre unidireccional. A menos que nosotros te digamos, mirá, a ver, tenés una lata, que eso es el último problema que también lo vamos a ver. Tenés un cilindro, por ejemplo esta cartuchera. ¿Sí? Esta cartuchera tiene altura y tiene las tapas. ¿Sí? Yo te puedo decir, una lata de conserva o una cartuchera de un determinado material se encuentra inmerso en una atmósfera de vapor de vapor recalentado a 105 grados centígrados, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, vos sí vas a considerar en este sentido y en este sentido. ¿Sí? En los dos. En los tres, digamos. ¿Sí? Pero acá solamente estamos analizando, bueno, en la placa, es que todavía no vimos el problema de la placa, el problema número 1, ¿sí? Fíjate que ahí tenés justo lo que vos me estás preguntando. No se tiene en cuenta la altura, tenés una placa. A ver, dame un segundito que lo tengo el ejercicio acá. De todas maneras, ese ejercicio está en el video, ¿sí? Tienen una pared plana de madera de pino blanco, ¿sí? Y me habla de, me pregunta el tiempo. Perdón, Pablo, Pablo, le aporto un poquito acá. Lo que le está diciendo Pablo es, si vos tenés dos superficies que son considerables para recibir calor, las tenés que considerar. En este caso, en el alambre, así como vos lo estás planteando, no sé quién preguntó, Belén preguntó. Sí, profe. No, pero profe, ella preguntó con respecto a esto. Ah, esa placa. Ah, perdón, yo pensaba que se refería. Sí. No. ¿Por qué no consideramos la altura y por qué consideramos solamente esto? Lo que pasa es que fíjate cómo lo plantea en ese mismo dibujo que acaba de plantear Pablo, el esquema, la transferencia de calor se da sobre esa cara y no estamos hablando de la parte superior ni inferior, que sería como un prisma, y probablemente sean despreciables frente a toda la otra superficie. ¿Entiende? Sí, profe. Siempre que tengas superficies del mismo orden de magnitud o similares, vas a tener que considerar la transferencia en todas las direcciones, o sea, en todas las superficies, ¿se entiende? En estos casos estás tomando unidireccional. Lo mismo que va a suceder en el caso del cilindro, por ejemplo, ese alambrecito, si fuera transitorio con gráficas, tendría que considerar solamente la superficie lateral y no las tapas. Las tapas son despreciables frente a la superficie lateral. No sé si te quedó claro, Belén. Profe. A diferencia del alambre del último ejercicio, que es un cilindro que tiene dimensiones donde se tiene que considerar la altura y las tapas. ¿Sí? Además del problema, como te dije recién, te aclara, un cuerpo, ¿sí?, cilíndrico se encuentra inmerso en una atmósfera. Ahí tenés en cuenta todas las direcciones de transferencia del calor. ¿Sí? Y en el ejercicio número 1, que es el de la placa, ¿sí?, te dice que toda la pared se encuentra expuesta a una corriente de aire caliente a
a 600 grados, 600 Kelvin, ¿sí? Te habla solamente de la pared de afuera, ¿sí? No te dice nada que hay una transferencia de calor en otras direcciones. Bien, profe. Bien, sigamos. Entonces, con este problema, aclarado el RM, tenemos, si bien es cierto, no podemos calcular exactamente el número de Biot, pero sabemos por todo lo que habíamos hablado, por las justificaciones, de que trabajamos con la ecuación. Tenemos todos los datos, el RM, en este caso, va a ser igual a ¿qué? El RM va a ser igual al diámetro sobre 2, ¿sí? Por lo tanto, puedo despejar el valor de H y obtenerlo al valor directamente. ¿Sí? Es un problema sencillo donde tenemos todos los datos, ¿sí? El tema es solamente saber cómo calcular el valor del número de Biot, tener algunas consideraciones, cómo calcular o cómo determinar ese valor de RM, ¿sí? Después el problema se transforma en un problema mecánico, ¿sí? Bien, chicos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. A ver, veamos ahora un problemita. Ese es el problema número 2, ¿sí? El problema número 1 lo tienen subido en el video. Este es el problema número 2. Veamos el problema número 8. Perdón, este es el 6, el que acabamos de hacer. Tienen el 5, el 6, el 7 se los dejo para ustedes. Veamos el problema número 8. El problema número 8 dice: una industria que procesa papas, las adquiere en una región con climatología muy variable. El agente comercial encargado de la adquisición se ha enterado que unos días antes de la recolección se registró en la zona del sembradío una temperatura de menos 10 grados centígrados por espacio de 10 horas. La profundidad media a la que se hallan es de 10 centímetros y al inicio de la helada el suelo y por lo tanto se encontraba a una temperatura de 5 grados centígrados. Teniendo en cuenta que las papas se deterioran si su superficie llega a alcanzar los 0 grados centígrados, ¿cuál sería el consejo que daría el agente comercial con respecto a la compra de la misma? Porque indica la temperatura que adquiriría la superficie de la papa. Entonces tenemos el suelo. Este es el suelo, tiene un corte, por supuesto. Y tenemos enterrados a una distancia de 10 centímetros, ¿sí?, las papas. Esta distancia. Es una distancia de 10 centímetros. Dice que el agente comercial se ha enterado que unos días antes de la recolección se registró una temperatura muy baja de menos 10 grados centígrados. ¿Sí? Y me dice que al inicio de la helada, el suelo, la profundidad media, la que se halla en 10 centímetros, y al inicio de la helada, el suelo, y por lo tanto se encontraba a una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces tengo la temperatura inicial de 5 grados centígrados. Teniendo en cuenta que las papas se deterioran si llegan a una temperatura de 0 grados centígrados, me pregunta cuál sería el consejo que daría el agente comercial con respecto a la compra de la papa.
Entonces, ¿cuál es el planteo que nosotros tenemos que hacer? Ahí me da otro dato que son las 10 horas. ¿Sí? Que se registra una temperatura de menos 10 grados centígrados durante un tiempo de 10 horas. ¿Sí? La temperatura inicial del suelo es de 5 grados centígrados. ¿Sí? Las papas se encuentran ubicadas a una profundidad de 10 centímetros. Y me pregunta si es recomendable ubicar las papas a esa distancia, a esa profundidad. ¿Sí? Sabiendo que las papas se deterioran cuando la superficie, ¿sí? Cuando apenas tocan, llega a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que analizar nosotros? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tengo que analizar? El RM, cuando la temperatura final son 0 grados. Cuando la temperatura final, acá en este punto, en esta superficie, ¿sí? Es 0 grados centígrados. ¿Sí? O, ¿qué más puedo hacer? ¿Está bien lo que estás planteando? Puedo calcular la temperatura, ¿verdad? Para ese RM. La temperatura, acá en este punto, ¿sí? Para ese valor de RM, para un tiempo de 10 horas. ¿Sí? Yo voy a calcular para un tiempo de 10 horas cuál es la temperatura que tengo en esta superficie. ¿Sí? Si esa superficie tiene una temperatura mayor a 0 grados centígrados, está bien, se puede plantar la papa a esa profundidad. Si esa temperatura en esa superficie es menor a 0 grados centígrados, la papa se deteriora y por lo tanto no me sirve. ¿Sí? A ver, veamos el planteo. ¿Qué tengo que analizar o calcular primero para resolver un problema en estado transitorio? ¿Número de Biot? El número de Biot. El número de Biot, H por RM sobre K. El valor de H lo tenemos. ¿Sí? El valor de H es 7 kilocalorías. Eso está en el enunciado, chicos. ¿Sí? 7 kilocalorías por hora, metros cuadrados, grados centígrados. ¿Sí? El H lo tengo. Por RM sobre K. El H lo tengo, el valor del K del sólido también lo tengo, que eso es dato. ¿Sí? Ese sería el K del suelo. El RM, ¿cuánto vale el RM? ¿Cuánto vale el RM? ¿Cuánto vale el RM? Los 10 centímetros. Los 10 centímetros, ¿sí? ¿Y desde dónde o cuál es el origen desde donde se mide el valor del RM? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto hasta qué punto mido el RM? El RM son los 10 centímetros, ya dijimos recién. ¿Sí? De la papa a la superficie. De la superficie de la papa a la superficie acá arriba. Ese es el RM. ¿Sí? No es de la superficie hasta abajo, ¿sí? Es desde la superficie de la papa hacia arriba. ¿Sí? Si bien es cierto, el valor numérico es el mismo, ¿sí? Pero recuerden que el RM está medido desde un sistema de referencia que es el origen. ¿Sí? Desde ese punto yo mido el RM. ¿Sí? Tengo el RM, calculo H por RM sobre K. ¿Sí? Este numerito me va a dar, después ustedes lo calculan, mayor a 0,1. Si esto es mayor a 0,1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con los gráficos. ¿Sí? ¿Cómo trabajo con el gráfico? Yo necesito determinar, nosotros dijimos que con este tiempo yo voy a ver cuál es la temperatura que tienen esa profundidad, ¿sí? De los 10 centímetros, acá en el origen. Entonces, fíjense en una cosa. Para usar los gráficos,
Acá un pequeño paréntesis nada más. Para usar los gráficos yo tengo definido 4 parámetros. De los 4 parámetros, yo para poder resolver, claro, resolver y estén definidos los 4 parámetros en forma numérica o en forma total, necesito conocer sí o sí 3. Entonces, veamos qué es lo que a nosotros nos hace falta. Nosotros queremos determinar la temperatura en la superficie. ¿En cuál de estos 4 parámetros se encuentra esa incógnita, esa temperatura que yo quiero determinar? ¿Dónde se encuentra? Yo quiero determinar una temperatura T. En Y. ¿En I? En el primero. Fíjense, acá tengo el valor de I vale T infinito menos T infinito menos T0. ¿Sí? Entonces yo necesito determinar el valor de I. ¿Sí? Porque conozco T infinito, que vale menos 10, T0 o T inicial, que vale 5 grados centígrados, y necesito determinar el valor de T. Para ello, ¿qué necesito? Conocer el valor de I. ¿Por qué? Porque conociendo el valor de I, puedo despejar el valor de T y obtener el valor en la respuesta. ¿Sí? Entonces, tengo que tener definido los otros 3 parámetros. ¿Sí? Veamos si lo tenemos definido. El parámetro X lo tengo definido. Conozco alfa. ¿Cuánto vale alfa? En la tabla lo tienen, chicos. ¿Sí? Por eso es importante que la tengan en la tabla. Alfa es la difusividad térmica y vale K sobre rho Cp. ¿Sí? Tengo los datos de K sobre rho Cp para calcular el alfa. ¿Conozco esos datos? Sí. Sí, tengo todo. T es el tiempo, en segundos, ¿sí? Y lo tengo, son 10 horas, que la pasamos a segundos y obtengo el tiempo. X1 al cuadrado. ¿Quién es X1 al cuadrado? ¿Quién era X1 al cuadrado? Fíjense en la tabla, X1 es igual al RM, ¿sí? Entonces, lo tengo al valor del RM, que vale 10 centímetros. Por supuesto, expresado en el sistema internacional sería 0,1 metros. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. Ya tenemos el valor de X. El valor de N. ¿Cuánto vale N? N vale X sobre X1. ¿Quién es X y quién es X1? X1 ya dijimos que era RM. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? X dice distancia al punto donde se realiza el cálculo midiéndose desde el origen. Distancia al punto donde se realiza el cálculo midiéndose desde el origen. ¿Cuál sería el valor de X? ¿Dónde quiero medir yo la temperatura? Acá, en esta superficie. Profe. Sí. Después puedes subir una foto de esa tabla porque en la teoría dice que X es la distancia desde el centro a cualquier punto. Al punto donde vos querés medir. ¿Sí? Claro. ¿Y a dónde querés medir vos? Desde el origen. ¿A dónde querés medir? Desde la pampa hasta el piso. Nosotros dijimos que queríamos averiguar cuál era la temperatura en esta superficie. En el origen. El origen. ¿Y cuánto es? 0. 0. ¿Sí? Volvemos a definir. Distancia al punto donde se realiza el cálculo midiéndose desde el origen. Vos querés determinar la temperatura en esta superficie. Y justo, ¿sí?, la temperatura a la que vos querés determinar coincide con el origen. Entonces, ¿cuánto vale la distancia medida desde el origen hasta el punto en donde vos querés determinar
esa temperatura. Vale 0. ¿Sí? Entonces, este valor de X vale 0. X sobre un número me va a quedar 0. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Pablo, perdón, dibujale ahí el eje desde la papa hacia arriba, eje en rojo, como vos sabés poner, así ya saben desde dónde la referencia. Esa es la referencia. Esta es la referencia. Así se mide. Este es el origen, ¿sí? Y nosotros dijimos que queremos medir la temperatura en esta superficie, ¿sí? Y justo la superficie, la temperatura en el punto donde vos querés medir ese valor coincide con el origen. Por lo tanto, la distancia desde el origen hasta ese punto que vos querés determinar la temperatura, ¿cuánto vale? 0. No sé si se entendió, Belén. Sí, profe. Justo estaba copiando. A ver. Sí, ahí ponele el X igual a 0 y el N igual a 0 sobre el RM, Pablito, así ya queda completo. Lo importante de lo que le está explicando Pablo acá, lo importante de lo que le está explicando y que tiene que ver con el N, Pablo es N entonces. Perdón, N. Lo importante de lo que le está explicando Pablo acá es que fíjense cómo si hubieran tomado la referencia desde la superficie hacia abajo, les hubiera quedado el espesor total, los 10 centímetros, sobre el RM, que es 10 centímetros, y el N les hubiera dado 1. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, chicos? Ahora el N, calcúlalo ahí, Pablo, le queda 0, ¿no es cierto? 0 sobre 0,1. O sea, queda 0. Fíjense si ustedes se confundían y tomaban la referencia desde arriba hacia abajo. Claro, esto. Lo hacían para acá. Si lo hacían ¿Cuánto para les iba a valer el N en ese caso, chicos? ¿Cuánto iba a valer N? 1. 1. 1. Entonces voy a ir a otra gráfica, voy a ir a otro valor y voy a hacer todo el problema mal. Entonces estos problemas son muy sencillos, son muy, como nosotros decimos, siga la flecha. O sea, sigue un orden, siguiendo el orden lo puedes resolver. El problema es que cuando no has entendido mal un pequeño concepto, como por eso le está poniendo tanto énfasis Pablo en explicarles desde dónde se mide el RM, de dónde se miden las referencias, para que la referencia esté clara para que no cometan este error. Que este problema lo pueden resolver completo, pero ponen acá n igual a 1, entonces está mal hecho el problema. Directamente. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. El RM es como el volumen de control. Si está mal hecho, está mal todo el problema. ¿Sí? No le va a salir nada. Como el volumen de control en ecuación de energía. ¿Sí? Entonces, sigamos. El N vale 0. ¿Sí? Ya tenemos el valor de X, el valor de N y el valor de M. ¿Cuánto vale? La inversa del número de Biot. ¿Sí? Y el número de Biot ya lo tenemos calculado, ¿sí? Al inicio del problema. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos estos 3 parámetros definidos y me resta definir este parámetro que tenemos acá. ¿Cómo lo definimos a ese parámetro? Buscamos en la tabla, ¿sí? ¿Cuál es la gráfica que coincide con esta situación? ¿Cómo vamos a tomar o cómo tomarían ustedes, en este caso, cómo lo tomarían, ¿sí? A este problema? ¿A qué figura, ¿sí? lo van a asemejar? ¿Con cuál figura lo relacionarían? ¿Con un cilindro, con una esfera, con una placa? Con placa. ¿Con cuál de esas 3? ¿Con cuál lo relacionarían? ¿Cilindro, esfera o placa? Placa. Placa, ¿sí? La placa plana. Entonces, ¿qué hacemos? Con estos 3 valores, ¿sí? Nosotros nos vamos a la tabla, no sé si la tienen ahí, y buscamos placa plana para X pequeño, que es la tabla 10.7. ¿Sí?
10.7 busquen. Página 44. Exactamente. Página 10, tabla 10.7, página 44. Fíjense en una cosa. Ahí tienen un montón de gráficas, ¿sí? Tienen 3 de cada uno. 3 por carilla, ¿sí? Tienen 6 gráficas, ¿sí? Y fíjense que para cada una de las gráficas ustedes tienen, es de esta forma, ¿sí? Y en función de X, con distintas curvas de M para un valor determinado de N, ¿sí? Para cada una de las curvas, ¿sí? Yo tengo para N igual a 0, para N igual a 0,2, para N igual a 0,4, ¿sí? Después tengo para N igual a 0,6, N igual a 0,8 y N igual a 1, ¿sí? Entonces voy a usar para N igual a 0, que es lo que nosotros determinamos acá. Para N, acá lo voy a poner N igual a 0, que sería la primera, ¿sí? Con la primera, ¿qué hacemos? Buscamos cuál es el valor de X que nosotros habíamos determinado, ¿sí? Ese valor de X, más o menos para que lo tengan en cuenta, vale 0,7. Me voy a buscar ese valor de 0,7. Supongamos que esté acá. 0,7. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Lo intersectamos con la curva de M, con el M que nosotros obtuvimos acá. ¿Cuál es el valor de M que obtuvimos? El valor de M para este caso es 1,5. ¿Sí? Y fíjense, para los que tienen la tabla a mano, ahí tenemos una curva de M igual a 1,5. ¿Sí? Que sería la... Fíjense que empezamos de arriba hacia abajo, empezamos con M igual a 4, M igual a 2 y M igual a 1,5. Intersectamos con esa curva, ¿sí? Y nos vamos al eje Y. Y en ese eje determinamos aproximadamente el valor de Y, que vale aproximadamente 0,75. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya obtuvimos acá, esto voy a borrar, el valor de I igual a 0,75. Este 0,75 es igual a ¿qué? T infinito menos T sobre T infinito menos T0. T infinito vale menos 10 grados. Menos T, que es el valor que yo quiero determinar, dividido T infinito menos T0, que vale menos 10 menos 5 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados menos 5. ¿Sí? Entonces tengo todo resuelto. Despejamos el valor de T y obtenemos el valor de la temperatura en el punto de origen. ¿Sí? Y ahí comparamos y nos fijamos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió el uso de la gráfica, de cómo determinamos el RM? Sí, profe, muy bien. Sí, Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando calculamos el alfa que necesitamos el CP y nosotros no tenemos la temperatura final, ¿ese CP como la temperatura inicial? Tomamos un O sea, CP ¿no hago el medio. CP medio? Tomamos un CP medio. ¿Sí? Recuerden que siempre... Pero en este caso, por ejemplo, que no tengo la temperatura final. Es que, fíjate que acá nosotros les damos el valor del CP medio. Ya tienen los datos, nosotros les damos. ¿Sí? Siempre que sean valores de CP medio, por supuesto, ustedes saben que tanto el CP como la conductividad varían con la temperatura. ¿Sí? Nosotros generalmente como no es el objetivo de la materia del fenómeno, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos con el CP medio. Siempre le decimos, tomen un CP medio, ¿sí? Y se lo damos en el problema. ¿Sí? O si tienen que buscar un valor de CP, ¿sí?
tratamos de que el material tenga un solo valor de CP en la tabla. Hay algunos que tienen rango de temperatura y hay otros que no. ¿Sí? Listo, gracias, profe. No sé qué pusieron en el chat. A ver. Yo pregunté, Sí, si el, profe, si el práctico está si subido. Sí está cuenta. subido, Pablo. Sí Sí, está sí está subido. subido. Sí está subido. ¿Es el práctico 6? El 6. O sea, es la segunda parte del anterior. Es el mismo que el anterior. Ah, ahí lo encontré. Bien, perdón. No, de Gracias. nada. Perdón, Pablo, una acotación respecto del CP, que es una buena pregunta. Ustedes ya tienen que tomar algún criterio por ahí. Lo que va a suceder cuando yo tengo que resolver acá, los problemas son enunciados un poco teóricos, pero en realidad, en la real realidad, vos no vas a tener los datos tan conocidos, ¿sí? Vas a tener que resolver una situación, vas a tener que buscar un problema, unos datos, una tabla. No vas a conocer todos los valores, no vas a tener todas las temperaturas, siempre a la larga terminas trabajando con los valores que tenés de datos. Si tenés... Sí. Profe, ¿sería correcto suponer que la temperatura final es 0 para sacar un CP medio? Lo que pasa, sí, claro, perfecto. Pero está dado el CP, ¿no? Claro, Bueno, lo que pasa es que si no lo tuviera, digamos, si tuvieran que calcularlo, vos tendrías que tomar un CP entre 0 grados y la temperatura esta que te está dando acá, que creo que es menos, ¿cuánto es? Menos 10, ¿vale? Arriba. Sí, menos 10. Claro, menos 10. Y podría ser la temperatura que tome la superficie, o entre 5, perdón, entre 5, que es 5 es la temperatura inicial de la Tierra. Sí. Entonces entre 5 y 0 son las temperaturas entre las cuales va a variar el sólido. No sé si quién hizo la pregunta está contestado. Sí, está bien, gracias, profe. O sea, ustedes, chicos, no siempre van a tener los datos, así como en este que te da la variación de temperatura. Por ahí tenés que calcular la temperatura final y tenés que asumir un CP sin conocer la temperatura final. Bueno, buscaré el que tengo de tabla o el aproximado o me darán un enunciado. Si está en el enunciado, enhorabuena. Si no está en el enunciado, ustedes lo adopten en función de los datos que tienen. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, borro esto. Y veamos el último ejercicio, el ejercicio número 11. Donde aquí van a tener no solamente una dirección, no es unidireccional, sino que tienen en dos direcciones, ¿sí? Que es lo que les explicaba hace rato. Tienen, dice, una lata de manzana de 4,2 centímetros de radio y 12,8 centímetros de alto con una temperatura inicial de 5 grados centígrados, se coloca verticalmente en un autoclave, donde la temperatura de vapor es de 105 grados centígrados. Las propiedades de la salsa son conductividad térmica, densidad, capacidad calorífica. El coeficiente de transferencia de calor del vapor es de 3.000 vatios sobre metros cuadrados grados centígrados. Calcular la temperatura al cabo de 45 minutos en el punto cuya ubicación es de 2,55 centímetros, medido desde la tapa, y 0,8 centímetros desde la superficie lateral del mismo. Acá ya tenemos un poco más complicado. Pero van a ver que teniendo claro la definición del DRM, se puede calcular tranquilamente. Tenemos la lata, que tiene
un radio de 4,2 centímetros y una altura L igual a 12,8 centímetros. Me da la temperatura, me da todas las temperaturas, salvo, me da T0, me da T infinito. Lo que no me da es la temperatura T. El problema me pregunta cuál es la temperatura T en un determinado punto. No me pide en el centro, me dice calcula la temperatura al cabo de 45 minutos en el punto cuya ubicación es de 2,55 centímetros medido desde la tapa y 0,8 centímetros medido desde la superficie lateral del mismo. Entonces tengo que ubicar 2,55 medido desde la tapa. Esta es la tapa, entonces voy a ubicarme en un punto a 2,55 centímetros desde la tapa. Y después me dice, y 0,8 centímetros desde la superficie lateral, o sea, desde el envolvente, yo me voy a mover y voy a correr este punto hasta 0,8 centímetros. Entonces, finalmente, mi punto va a estar ubicado, lo vamos a poner mejor, acá. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujo, chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar nosotros esa temperatura? Veamos. Tenemos que marcar, al igual que hicimos en los problemas anteriores, ¿sí?, el sistema de referencia. ¿Cuál va a ser mi sistema de referencia para poder determinar el valor del RM? ¿Sí? Porque como dijimos hace rato, el RM siempre va a ser nuestro dolor de cabeza, digamos. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Cuál sería mi referencia? Mi origen sería. ¿Cuál sería el origen de esta figura? Centro. Centro. El eje, ¿sí?, tanto de el eje del cilindro. Tenemos ustedes le pueden llamar X y Z o como más cómodo les resulte, ¿sí? Entonces, fíjense que no estoy en el centro, estoy ubicado a una distancia determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cuántas son las direcciones, ¿sí?, en las que el calor, hay un flujo de calor? ¿Cuántas direcciones hay? Fíjense, tenemos esto, ¿sí? ¿Cuántas direcciones de flujo de calor hay? ¿Qué dijimos hace rato? 3. Tenemos una de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, y la otra, que en realidad son dos. Vos fijate que Bien. tenés una sola, ¿sí? ¿Sí? Claro. Entonces, ustedes van a determinar, primero, tenemos que seguir estos pasos. Estamos en régimen transitorio porque necesitamos calcular para la temperatura en un determinado tiempo. Es decir, que la temperatura cambia con el tiempo. Necesitamos calcular el número de Biot. ¿Cuántos números de Biot voy a calcular? Ustedes van a calcular tantos números de Biot como direcciones de flujo tengan, ¿sí? Entonces, voy a calcular un número de Biot en el eje Y y un número de Biot en el eje X, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un sentido voy a tomar una figura y en el otro sentido voy a tomar otra figura, ¿sí? Ustedes fíjense en la tabla, para los que tienen la tabla,
a mano, al comienzo de las gráficas, en la tabla número 10, ¿sí? Fíjense que al final tienen tres figuras. Tienen rectángulos, tienen una barra rectangular, un paralelepípedo y un cilindro, ¿sí? Y ahí me dice de que yo voy a necesitar calcular el I de todo este cilindro, de toda esta gráfica, un I total. ¿Por qué necesito un I? Porque vamos a tener que repetir exactamente los mismos pasos que hicimos en el problema anterior. ¿Cuáles son los pasos? Determinar el valor de X, determinar el valor de N, el valor de M, para ir a la gráfica y sacar el valor de I para poder despejar la temperatura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero como en este caso tenemos dos direcciones de flujo, van a ser dos números de Biot, van a ser dos casos diferentes, y por lo tanto el I total va a ser igual al producto del I1 por el I2. El I en un eje y el I en el otro eje, ¿sí? Una vez que nosotros determinamos ese I total, aplicamos directamente T infinito menos T sobre T infinito menos T0. ¿Por qué? Porque tengo estos valores, ¿sí? Pero necesito sacar el I total. ¿Cómo sacamos el I total? Y lo analizamos para el I del lo analizamos como cilindro y a este lo analizamos como placa, ¿sí? Es decir, que esto que tengo acá lo analizo como cilindro, ¿sí? Y a toda esta altura que tengo de este lado lo trabajo como placa, ¿sí? Lo mismo que hicimos con el alambre, ¿se acuerdan? Algo parecido a lo que hicimos con el alambre, con la única diferencia de que aquí son comparables la altura con el diámetro del cilindro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos dos números de Biot, uno para el cilindro y otro para la placa. Para el cilindro, voy a borrar acá porque no tengo espacio. El número de Biot para el cilindro. ¿A qué va a ser igual? A H por RM sobre K. El valor de H lo tenemos, ¿sí? Es un valor constante que vale para todas las direcciones. El valor de K también lo tenemos, está en el enunciado. Y el valor de RM, ¿cuánto vale el valor del RM para el cilindro? ¿Cuánto va a valer el valor del RM? El radio. El radio, exactamente. El radio, que son 0,042 metros. ¿Sí? Trabajamos siempre en el sistema internacional, ¿sí? Obtenemos este valor, ¿sí? Y seguramente vamos a trabajar con la gráfica. ¿Qué hacemos ahora con la gráfica? Yo necesito determinar un valor de I, ¿sí? Necesito el valor de X, de N y de M. El valor de X. ¿Cuánto vale? Alfa por T sobre X1 al cuadrado. Alfa lo tenemos, ¿sí? En realidad no lo tenemos, pero lo podemos calcular con las constantes que tenemos como datos, ¿sí? ¿Cuánto valía el alfa? El alfa vale K sobre rho CP. Vamos a poner acá alfa K sobre rho CP. Lo tengo a todos estos valores, por lo tanto el valor de alfa también lo tengo. El tiempo lo tengo porque son 45 minutos. El X1 es el RM, que también lo tengo, que vale 0,042.
Por lo tanto, acá voy a determinar un número. ¿Sí? El valor de m también lo tengo. ¿Por qué? Porque ya calculamos el número de Biot. Al tener el número de Biot, calculamos la inversa y ya tenemos el valor de m. ¿Sí? Ahora, X lo tengo, M lo tengo. Y ahora viene el dolor de cabeza. El valor de N. N que vale X sobre X1. ¿Sí? O X sobre RM. Es lo mismo. RM no cambia. El RM sigue siendo 0,042 metros. ¿Cuánto vale el X? A ver, ¿quién me dice cuánto vale el X acá? El X, recuerden que se lo define de qué manera. Dice distancia al punto donde se realiza el cálculo midiéndose desde el origen. Teniendo en cuenta que esto es el origen, tengo que medir cuál es la distancia hasta este punto. ¿Sí? Desde su mismo eje estoy hablando. ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor de X? Si yo tengo, vale, 2,55 desde la tapa hacia ese punto y 0,8 desde la barra lateral hasta ese punto. Así es, 0,8. Sí. ¿Cuánto vale entonces ese valor de X? El radio Claro, menos componente en ese caso, pero habría que, no sé si habría que calcular el módulo del vector. ¿No debería ¿Cómo el- analizar la distancia por, perdón, las direcciones por separado? O sea, en este caso sería radio menos 0,8. Exactamente. Entonces, tenemos que analizar por separado. ¿Sí? Vos querés analizar la distancia desde el origen hacia, hacia este punto, pero siguiendo su eje, por separado. Así. Vos estás analizando, en realidad, esta distancia que está acá. Esto. Esa distancia. ¿Sí? Como la distancia es desde el origen, vos vas a hacer RM menos este pedacito, que son los 0,8, te va a dar este punto que está acá. ¿Sí? Es decir, X vale RM menos 0,8. 0,8 centímetros, ¿verdad, chicos? A ver. Sí, lo tengo que pasar a metros, recuerden. ¿Sí? 0,08 metros. Y de esa manera calculamos el valor de N para el cilindro. ¿Sí? Y volvemos a repetir lo mismo que hicimos en el problema anterior. Busco cuál es la curva para N, para ese N. ¿De quién? Si estamos analizando para el cilindro, me voy a la gráfica de cilindro. ¿Sí? Cilindro. ¿Dónde están? Acá está. Después de placas, viene cilindros. ¿Sí? Tienen las mismas gráficas que tenían para placa, también la tienen para cilindros, para distintos valores de N. ¿Sí? Entonces van a entrar, van a buscar la gráfica de este N, ¿sí? Con el valor de X, que lo obtuvieron, lo ponen en el eje, lo intersectan con el valor de M y sacan el valor de Y. Y de ahí ya tienen, lo borré, chicos, ¿se acuerdan que tenían el I total, vale el I del cilindro por el I de la placa? De ahí ya van a calcular el I del cilindro. ¿Sí? Después vuelven a hacer lo mismo, pero ¿para quién? Para la placa, ¿sí? Que sería todo esto. Calculan el número de Biot, H por RM. ¿Cuál va a ser el de RM para la placa?
¿Cuál es el RM para la placa? La longitud sobre 2. La longitud sobre 2, exactamente. L sobre 2. El valor de H es el mismo, el valor de K no cambia. Calculan el valor del número de Biot para la placa. ¿Sí? Vuelven a hacer exactamente lo mismo. El X no cambia, ¿sí? Porque el alfa no cambia, el tiempo no cambia. Perdón, el X sí cambia, perdón. Porque cambia ¿quién? El X1, que es el Rn. ¿Sí? El número de Biot, el valor de M es 1 sobre el número de Biot. Lo tienen, al número de Biot lo calcularon, calculan la inversa. Y ahora viene el tema de el N. ¿Cómo calculo el N? Ya tengo el X, ya tengo el M. Ahora, ¿cuánto vale el N? X sobre X1. O RM, es lo mismo esto. ¿Sí? El RM lo tenemos, que vale N sobre 2. ¿Cuánto vale el valor de X? ¿Cuánto vale la distancia desde el centro hasta ese punto que nosotros calculamos? Queremos calcular. L sobre menos 2,5. L sobre 2, o sea, todo esto, que sería el RM, menos esta distancia, que son los 2,55, ¿sí? O 0,0255. ¿Sí? Calculan ese valor y obtienen el valor de E. Y vuelven a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Me voy a la gráfica para placas planas, para X chicos, para X pequeños, ¿sí? Y busco la gráfica del N. Para el N, ubico el valor de X, intersecto con la curva de M y calculo el valor de Y. Y con ese Y ya tengo el Y de la placa. Y ya lo último es cálculo. Multiplico los dos valores de Y y calculo un Y total. Y con ese Y total y los datos que tenemos aquí, podemos calcular cuál es la temperatura en ese punto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Les quedó alguna duda? A ver, mírenlo bien y me consultan. Profe, ¿Sí? el N de la placa va a quedar entonces RM, que es L sobre 2. Sí, L Bien, sobre 2. bien, bien. En este caso, X sería la referencia que hablábamos hace un rato. Exactamente, de acá. Acá. ¿Sí? Vos primero para el cilindro hiciste la distancia desde el origen hasta este punto, que lo marcas acá, en realidad. ¿Sí? Que sería RM menos ese pedacito. Ahora, para la placa, sería desde el origen hacia el punto de medida, que sería este. Que sería el RM menos los 2,55, te va a dar este valor de X. Bien, bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Por qué no podríamos haber puesto el sistema de referencia en la base del cilindro, digamos? Acá. A ver. Aquí te serviría solamente para el cilindro, para la figura del Perdón, cilindro. Pablo, discúlpame. Está perfecto lo que está dibujando, que lo razone él. ¿Quién ha preguntado? No lo veo, no lo tengo identificado. Santiago. ¿A Santiago? Sí. Bueno, dale Santiago, a ver. ¿Por qué no consideras en la base? ¿Cómo está esa chapa? ¿Cómo está la chapa? No entiendo. Perdón.
¿Cómo está, cómo está el cilindro ese en ese ambiente? ¿Cómo lo tenés? ¿Desde dónde se está calentando? Ah, claro, desde los costados, digamos. No. De toda dirección. Todas las direcciones. Sí. ¿Qué se cortó? Ah, no, ahí está. No, perdón, lo que pasa es que justo me ha llamado, no podía. ¿Quedó claro? ¿Ya solo lo pudo razonar? Sí, sí. ¿Santiago? Sí. Perfecto. Perfecto. Era el mismo caso cuando hablábamos de la placa, ¿se acuerdan que tenía flujo por el costado? Vos tomabas en el centro. Pero cuando estaba aislado en este lugar, vos tomabas acá el origen. Claro. Bien. Está bueno que hagan esas preguntas porque esas son las dudas que van a tener cuando tengan que resolver el problema. ¿Ah? Entonces, como les decíamos, yo les he hecho una explicación sumamente clara de todo lo de las situaciones. En el video también lo tienen, esto está quedando grabado también. Pero acá en estos problemas él sigue a la flecha. Número de Biot menor que 0,1, tal cosa. Número de Biot mayor que 0,1, tal otra. Si voy a hacer gráficas, la única complejidad que tienen las gráficas es esto. Justo lo que estás preguntando vos, Santiago. El N, ¿cómo lo calculo? Porque todos los demás son números que se pueden calcular de manera sencilla. El M es 1 sobre el número de Biot, lo que va en el eje X es el número de Fourier, lo que va en el eje Y son las temperaturas, lo tenés escrito en las gráficas, los valores. Eso, lo único que vos tenés que calcular acá es el N y interpretar cuánto vale, y también deben interpretar si es que el calentamiento es por las dos caras, es por una sola cara. Ahí viene también un poco la interpretación del problema. O en este problema, por ejemplo, que tengo un cilindro, que tengo calentamiento por la pared lateral, por lo tanto uso la figura del cilindro, calentamiento por las tapas planas, lo cual incluiría la gráfica de placas planas. O podría ser de una esfera, o podría haber sido un paralelepípedo la figura, y bueno, ahí tendrán tres ejes entonces. Tres caras que se calientan, o sea, las 6 caras se estarían calentando. Ahí entonces, básicamente vuelvo sobre lo que está dando Pablo, le ha dado con mucho detalle todos los puntos, pero acá es el siga la flecha. El único punto dramático acá es el N. ¿Sí? El N, interpretar el N. Sí, está mal el N y está mal todo el ejercicio. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a cortar la grabación para que no se haga tan largo.